Yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente me encuentro haciendo la maestría también en sistemas, también en la Nacional, sobre Machine Learning en videojuegos. Entonces lo que quiero hacer básicamente es probar si un algoritmo o una técnica más bien llamada Curriculum Learning mejora los tiempos de entrenamiento, es decir, requiere menos iteraciones para entrenar un avión que aprenda a destruir a sus enemigos solos. Entonces eso tiene pues algunas aplicaciones interesantes en el área militar, supongo. Bueno, ahora sí ya creo que funciona un poquito. Si no se cae. Entonces, que tenga por los inconvenientes, para que no se dañe. Bueno, entonces lo que les decía básicamente es, yo voy a hablar de algunas de las características que tiene Unity, ¿sí? Y algunas de las soluciones, es decir, algunas de las industrias que Unity está atacando en este momento. Es decir, Unity se está expandiendo como un virus y está incursionando en muchísimas industrias. Al principio estaba especialmente enfocado en la industria de videojuegos, pero ha ido incursionando en otras áreas. Está incursionando en el área de televisión, de animación, de modelado, y ya pues está incursionando digamos, ya en la parte científica para servir como una plataforma de simulación, ya vamos a ver. Y bueno, algunos datos de contacto que me parece importante que tengan. Entonces, bueno, ya hicimos la encuesta de quienes conocen Unity, entonces podemos pasar. Entonces, ¿qué es Unity? Básicamente es un engine que al principio era de videojuegos, pero ahora pues ya ellos no se consideran ni siquiera eso. Simplemente es un engine para crear experiencias interactivas en tiempo real, ¿sí? Es el más usado en el mundo. Más de la mitad de los juegos de todo el planeta en este momento están hechos con Unity, y por juegos me refiero también a simulaciones interactivas, edugames, no solamente para mobile, es decir, no solamente para Android y para iOS, sino para consolas, para dispositivos de realidad virtual, aumentada, mix, etc. Para consolas de videojuegos, por supuesto, para web, ¿sí? Pero bueno, pues les voy a mostrar algunos videos que espero les gusten, pues que muestran lo que puede hacer Unity. Vamos a ir con el play.
ese video ya la verdad es bastante viejo, del 2016, pero pues les muestra un poco qué tipo de cosas se pueden lograr con Unity. Todo lo que vieron ahí está hecho con Unity, pues hay de todo, ¿no? Entonces juegos de todo tipo, simulación, animación, lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, a ver si funciona. No. La siguiente creo que... Dale Skype, Escape. Escape. Ahora sí. Ahora te queda la presentación. Si quieres dar entonces una flechita para la siguiente. Abajo, dice después de play, eso. Bueno, entonces, ¿qué características ofrece Unity pues, para hacer todo esto tan bonito que ustedes vieron? Bueno, a mí me gusta, la verdad, mucho, me parece muy bonito, eso, gracias. Primero, ofrece un editor muy completo, muy fácil de usar con respecto a otras herramientas. Muy fácil de usar, digamos, este editor cuando lo estaban diseñando lo pensaron para personas que no fueran programadores, ¿sí? Este editor literal, así cuando yo hablé con el creador de YouTube me dijo esto lo pensamos para artistas, para modeladores, para ilustradores, para texturizadores, iluminadores, animadores, todos los pobres que ustedes quieran, pero no para programadores. Entonces obviamente con un programador es mucho más fácil usarlo, ¿sí? No sé nada, pero bueno, básicamente el editor funciona en Mac, funciona en Windows, ya le están agregando soporte para Linux, soporta 2D y 3D y 2.5D, es decir, ustedes pueden mezclarlos como ustedes quieran. Ya tiene herramientas integradas para pathfinding, es decir, para navegación en entornos cambiantes, utilizando pues inteligencia artificial o Dijkstra o el algoritmo que ustedes quieran, eso ya está hecho, ¿sí? Es muy fácil de usar el tema de las físicas hiperrealistas que tiene Unity. Unity implementa un motor llamado Physics de NVIDIA. Y en fin, lo más importante también es esto de los custom tools, ¿no? Entonces uno también puede hacer herramientas, es decir, customizar o personalizar el editor, es muy interesante. Soporta todas estas plataformas, es decir, cuando ustedes en un proyecto Unity están trabajando y lo terminan, literal pueden exportar a todas esas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos iOS, Android, Windows Phone que ya nadie usa, tenemos Windows para PC, Mac OS, Linux, web, todas las consolas principales, incluida el Switch, todos los sistemas operativos principales para televisión, entonces Android TV, tvOS, ese sistema operativo de Samsung que no sé cómo se llama, las principales plataformas de realidad aumentada, Arcor y ARKit, Facebook Game Room, y pues obviamente las principales plataformas de realidad virtual, gafas, ¿sí? Incluidas las HoloLens por supuesto. Esto me parece genial, ¿sí? Digamos que yo no conozco ninguna otra herramienta que tenga, digamos, esta variedad de plataformas en las que funciona. Entonces son más de 25, ¿sí? Y eso es muy importante, eso es un gran ahorro de dinero. Obviamente pues este engine con el paso del tiempo lo han ido optimizando cada vez más, ¿sí? Entonces obviamente todo lo que ustedes escriban a la final pues es convertido a C++, se utiliza C# para el desarrollo, pueden utilizar Visual Studio por supuesto, y pues todo corre sobre .NET, ¿no? Entonces la versión 4.6. Entonces tenemos en términos de velocidad todo lo que ustedes quieran. Obviamente, por ejemplo, ellos hacen optimizaciones. Si exportamos el juego para iOS, por ejemplo, pues ellos utilizan la librería gráfica de bajo nivel que se llama Meta, ¿no? O en Android, Vulkan o la que sea, ¿no? Entonces es muy importante. Todo eso ya ustedes lo tienen nomás con clic derecho, crear proyectos, ¿sí? Obviamente, pues ofrece todas las herramientas que ustedes necesiten para hacer cualquier tipo de realidad aumentada, mixta, ambientes virtuales, etcétera. Ya está preparado, ya está listo, ya todo está configurado y listo para que ustedes lo usen. Entonces, claro, pues lo usan instituciones como Google, como la NASA. Si ustedes entran a la página de Google Jobs, ustedes van a ver que hay ofertas de trabajo para ingenieros que sepan programar en Unity, porque a ellos les interesa mucho esa parte de simulación. La NASA, por supuesto, pues lo utiliza para simular digamos, todos los problemas y todas las situaciones que se pueden presentar cuando los humanos por fin llegamos a Marte. Entonces, digamos, en todas las simulaciones está Unity presente. Entonces, ¿para qué es Unity? Pues todas esas características bonitas sirven, entre muchas otras cosas, para esto, para industria fílmica. Esto es algo nuevo, es decir,
Ellos están haciendo un partnership con Disney, para comenzar a trabajar y transformar, Eso ahí. y transformar un motor de videojuegos en un motor de animación en tiempo real, que es algo diferente, ¿sí? Y también para hacer cortos animados en Unity. Eso hace un año no era posible, ¿sí? Entonces ya, pues ahora sí. Project's under wraps right now. There's a lot of people who are interested in what we're doing, and this could be a big game changer, so we want to make sure that we reveal it at the right time. Disney and Unity Technologies have joined forces to prove that you can make TV animation with our creation engine. We're using techniques that we've adopted from virtual reality production and from augmented reality production and utilizing a real-time rendering system to create broadcast content. We are making 3 short films based on the Big Hero 6 property. We're telling the story of Baymax as he falls asleep and goes into a dream state. Getting to see what was Baymax's dreams is something we wouldn't do in the series probably. This approach really feels like it's taking Baymax to some new place. It's exciting to see this new technology being used to tell a new kind of story. The wonderful thing about real-time content creation is that it allows for multiple parallel workflows to happen simultaneously. The director can look at everything at the same time instead of waiting for each department to hand off to the next one. The flexibility and the immediacy of the engine, that is to me the biggest value. Playback is instant. Can go, you know what, midday isn't feeling that great. Let's just go to Magic Hour. In an instant, you can hit a button, see what everything looks like at Magic Hour. You can gamble a little bit more creatively and come up with those happy accidents. Now that you've created assets, you can use those sets and those characters in other experiences. You can create AR experiences, VR experiences, all from the engine. It's already in there. If you look at Disney's history, if you look at the DNA of the company, it's all about experimentation. We're always looking to reach out to new technologies and new platforms to advance the storytelling ethos. Bueno, esto es una noticia muy interesante. Ahora sí, tal vez porque escape. Ahora sí. Brillante. Eso, gracias. Entonces, ¿qué otras cosas ofrece Unity? Pues nada, debido a que se está transformando en un engine de animación, pues ahí ya se necesita un alto poder gráfico, ¿sí? Hacer cosas espectaculares casi sin escribir nada de código, con muy poco esfuerzo. Entonces Unity en las últimas versiones está metiéndole toda la carne al asador en ese tema. Entonces, pues nada, obviamente soporta las últimas librerías de bajo nivel gráficas en todas las plataformas que les mencioné, y pues está implementando todos los algoritmos del estado del arte en computación gráfica. Todo eso lo está incluyendo Unity así fácil, rápido, para que ustedes lo usen con clic derecho, agregar efecto de cámara. Y claro, obviamente está creando más tools para que artistas o personas que no saben programar pues puedan usar Unity de manera más fácil. Entonces, por ejemplo, no sé, antes tocaba para el tema de manejo de la cámara, usando tal vez interpolación lineal o lo que sea, posicionar la cámara para que constantemente siga el personaje y con unas cadencias o con un dock que se acerque o se aleje con ciertas velocidades. Ya nada de eso es necesario, eso era mi época. Hace como 6 meses ellos lanzaron algo que se llama Cinemachine, que es básicamente una librería para manejo procedural de cámaras, los que sean realizadores de televisión o bueno, ese tipo de carreras, si saben de lo que hablo. En fin, entonces esto es algo muy importante. Esto también es algo muy interesante, y es que ahora en Unity también se puede modelar. Eso hace un año no era posible. Sí, digamos, uno utilizaba programas de terceros para modelar. Ahora pues uno puede hacer todo, literal todo. Es decir, esto ya le está dando duro a toda la suite de Adobe para modelar, para texturizar, para hacer escultura digital. Ya Unity se está metiendo también con eso. ¿Listo? Entonces ya ahora en Unity se puede modelar, puede crear. Ahora esto es escultura digital, que eso normalmente se hace con Moodbox. No, ya ahorita con Unity se puede hacer. Entonces, eso es algo muy interesante y gratis, ¿no? Entonces, gratis. Para las personas que son ingenieros industriales, diseñadores gráficos, etcétera, bueno, ustedes saben que ellos manejan unas herramientas de diseño asistido por computadora, Computer Aided Design,
Unity ahora ya está incorporando herramientas para ello, ¿sí? Entonces ya digamos podrían eventualmente los ingenieros civiles o arquitectos diseñar todos los planos de un edificio con toda la parte hidráulica, eléctrica, etc. ¿Sí? Todo eso ya lo podrían hacer en Unity, ¿sí? Entonces, obviamente, Unity ahora también se está metiendo en la industria automotriz, digamos, en esta parte de diseño. Entonces, pues veamos, otro video. Puse muchos videos porque yo sé que a veces la sueño, entonces para que se moscas. Listo, dale, por fin. No, eso ahí. Entonces, para lograr todo eso bonito, ¿qué más cosas Unity ofrece? Pues obviamente ofrece un sistema de colaboración en tiempo real. Normalmente, digamos, en code, digamos, cuando ustedes están en un proyecto de software tradicional, pues ustedes usan Git o en la prehistoria de mi época, Subversion, todo eso que se ve. Pero claro, aquí se manejan en su gran mayoría no archivos de texto plano, sino modelos 3D que pesan gigas. ¿Sí? Entonces, claro, un sistema de control de versiones normal como Unity pues no está pensado para eso. ¿Sí? Igual Git ya soporta archivos más grandes, creo que hasta un giga, con Unity, con Git Large File System, no sé si lo han escuchado, que fue pensado para este tipo de proyectos. Entonces, ellos ya tienen como su propio Git integrado en Unity pensando para esa eventualidad de esos archivos tan grandes y que la gran mayoría son binarios, ¿sí? Entonces, bueno, claro, esto es muy útil para las personas que estudian marketing, publicidad, digamos, estudio de consumo. Claro, ustedes pueden tener insights completos de cómo está funcionando el juego, ¿sí? Si hay crashes, errores, hasta qué nivel llega, digamos, la mayoría de personas, la mayoría de usuarios. Toda esa información la colecta y pues les da un dashboard bien bonito. Esta parte es gratis. También les da Live Ops Analytics. ¿Esto qué significa? Que ustedes, por ejemplo, pueden controlar en tiempo real en un país o en una ciudad el nivel de dificultad del tercer enemigo del personaje. Entonces, ustedes, por ejemplo, en las analíticas que obtuvieron acá, dicen, bueno, es que estamos viendo de que hay una caída en el tercer nivel de la cantidad de usuarios, o sea, tenemos 1000 usuarios por minuto, qué sé yo, y después del tercer nivel cae a 50 usuarios por minuto. Quiere decir que el boss tal vez está muy difícil o no hay suficientes armas o lo que sea. Ustedes simplemente cambian un parámetro y ya el boss ahora tiene menos, no sé, menos energía, menos fuerza, menos armas, o le dan más power-ups al usuario para que pueda combatir. Entonces eso hace que esa curva no caiga tanto o que eventualmente suba. Entonces ustedes pueden controlar en tiempo real el funcionamiento de sus juegos dependiendo de las eventualidades, y obviamente eso lo pueden localizar por región, por ciudad, por edad del jugador, etc. Entonces eso es algo muy interesante. Entonces, claro, todo eso hace que sea Unity también bueno, todas esas características que hemos mencionado, para arquitectura, ingeniería y construcción. Entonces, como les decía ahorita, Unity está trabajando fuertemente para obtener un alto realismo en las cosas. Entonces quiero que vean, yo le clico. Vean el alto, bueno, aquí tal vez no se pueda ver, pero pues, digamos, pasa que en algunas partes del video uno cree que esto es un video real grabado con un celular o una cámara profesional o lo que sea. No, esto es una escena de Unity, ¿sí? Con modelos 3D, se le aplican todos los componentes relacionados con iluminación para los filtros, para el tema de iluminación global, el tema de baking, es decir, de precalculado la iluminación, es decir, todo lo que ustedes están viendo es un proyecto Unity ahí funcionando, o sea, no fue grabado con una cámara ni nada por el estilo. Entonces vean que es un alto nivel de realismo, ¿no? Si quieres avanzar un poquito, que es como más después de la mitad, más. Bueno, por ejemplo, ahí no sé si alcanzan a ver, pero está lloviendo, más adelantico.
Incluso ahí la persona como que se enfoca como en el piso. Entonces, pues vean el tema de los brillos, las texturas cómo están aplicadas. Entonces, todo eso que ustedes están viendo es un proyecto Unity funcional, ¿verdad? Que es un alto nivel de realismo. Entonces, claro, esto sirve para ese tipo de proyectos como visualizaciones o recorridos arquitectónicos. Esta es una herramienta fantástica, ¿sí? Listo, dale escape. No tanto. Arriba. Ahí, arriba. Eso. Entonces, ¿qué más cosas ofrece Unity? Pues ofrece obviamente un sistema de monetización y también ofrece un sistema de advertising, ¿no? Entonces, monetizaciones que a mí me pagan por el hecho de mostrar publicidad de juegos de otras personas, de otras empresas. Pero también yo tengo la opción de pagarle a Unity para que muestre publicidad de mi juego en otros juegos. Eso se llama cross-platform, ¿no? Entonces Unity al principio solamente tenía, creo que esta, y ahora pues tiene también esta opción. O sea, tanto el que quiere mostrar su juego como el que quiere recibir dinero por mostrar publicidad. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de juegos móviles, los que pues, les gusta jugar bastante en sus celulares, sabrán que a veces hay algunos juegos en los que si se les sacan las monedas, las vidas, los poderes o lo que sea, uno ve una publicidad y a cambio de eso pues le dan unas monedas. Eso es, pues digamos, el sistema de monetización de Unity funcionando. Entonces les dan un dashboard, se linkean su cuenta de ahorros o corriente internacional o lo que sea, y pues comienzan a recibir dinero. Bueno, este tema de Instant Games también lo promocionaron bastante porque claro, un motor que tiene tantas cosas generaba en su momento pues ejecutables muy pesados y eso es un problema en especial para web. Entonces ellos hicieron una optimización muy grande del motor para que si tu juego es muy simple, pues entonces él haga un stripping del ejecutable y quite lo que no se usa, ¿sí? Eso por ejemplo incorporó también a iOS como hace 2 años y Android hace como 6 meses, lanzó el tema de code stripping, es decir, que uno sube el proyecto y Google Play, dependiendo del dispositivo en el que se va a descargar, hace la compilación solo para ese dispositivo, con los assets solo para ese dispositivo, especializado solo en ese dispositivo y con la arquitectura para ese dispositivo. Entonces, claro, el binario es mucho más pequeño y funciona más eficientemente. Unity ya tiene eso. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿para qué es bueno entonces Unity? Pues también para este tipo de cosas, ¿no? Para experiencias interactivas, en las que se necesita promocionar un producto, una experiencia. Entonces, y eso es algo muy importante, más de la mitad de los juegos de todo el mundo están hechos con Unity, más del 60% de los recorridos interactivos, experiencias virtuales con VR o aire están hechas con Unity, ¿sí? Entonces eso también es muy importante. Entonces veamos otro video, espero que no estén dormidos. Bueno, ¿qué más ofrece Unity? Pues para incursionar en todas las industrias que hemos visto,
pues ofrece una tienda de contenidos. Entonces uno abre el editor y selecciona Asset Store y le cae una ventanita en la que básicamente uno puede comprar o descargar gratuitamente assets. Es decir, assets son casas, carros, modelos 3D, scripts de inteligencia artificial, sonidos, juegos casi ya hechos, nomás que ustedes le cambien el arte y queda ya listo el juego, no estoy exagerando. De todo tipo de cosas, digamos, sprites para hacer animación 2D, modelos 3D de todo tipo, muchos son gratis, otros son pagos, algunos tienen modelos de suscripción, ¿sí? Entonces, y obviamente ustedes pueden vender sus assets ahí. Si hay algún artista que es muy bueno modelando casas hiperrealistas, pues las puede vender ahí. No sé, da $2, pues le llega buen dinero también. Hay empresas, yo conocí una empresa china, que vino a Colombia, que solo se dedican a eso, a vender assets en el asset store. O sea, no venden productos, digamos, videojuegos terminados, sino venden assets. Entonces venden lo que quieran a la medida, ¿no? Bueno, y esta parte de Instant Games también es importante porque no sé si sepan esta parte, porque en la actualidad, ahorita, digamos, la tendencia en temas de publicidad de videojuegos es minijuegos, es decir, cuando ustedes entran en un juego y ven la publicidad de otro juego, normalmente eso es un video o es un banner estático, pero ahora la tendencia es que eso también sea un minijuego, que ustedes puedan probar o tener un preview del juego. Eso se puede ahorita con Instant Games, ¿no? Eso también lo quería mencionar. Bueno, obviamente, juegos conectados, pues obviamente Unity ya tiene soporte desde hace bastante para multiplayer. Lo nuevo es que ahora Unity va a ofrecer un servicio de ser el hosting de los servidores. Bueno, sí, o sea, ustedes pueden pagar para que Unity les dé un servidor y pues ahí hostean todos los juegos, todas las partidas multijugador. Entonces, bueno, eso está como en proceso. Pero igual él ya soporta muchas librerías para agregar multiplayer con third parties. ¿Qué más ofrece también Unity? Unity Connect. Unity Connect es una red social, como LinkedIn, es una red social para profesionales en las que ustedes pueden crear su perfil y cualquier persona en cualquier parte del mundo dice, oiga, usted pues, vi su perfil y me parece que sabe bastante sobre iluminación, pues venga, yo necesito algo, ¿cuál es su tarifa? Y pues trabajamos, ¿sí? Entonces ahí pueden vender su trabajo o si necesitan buscar talento, aquí está, ¿sí? Entonces es una red social, ¿sí? Y eso también es un hit. También me he escrito ya de varias partes, en especial de empresas chinas, como allá subcontratan la mayoría de cosas, la mayoría de propiedades intelectuales que hacen en Estados Unidos, la gran mayoría de los assets, por temas de presupuesto, los hacen allá, y de allá pues a uno les escriben, no, veas que necesitamos que nos hagan un script que haga esto, o X funcionalidad, entonces eso es muy interesante. Unity tiene un programa de certificación, es decir, si ustedes se meten de cabeza de lleno en esta parte de crear videojuegos, experiencias interactivas en Unity, pues se pueden certificar. Entonces, claro, eso les sirve como un badge, como una medallita que diga, a ver, yo soy Unity. Sí, eso es muy importante porque las empresas así pueden evaluar el nivel de la persona. Entonces, si la persona tiene el nivel associate, dice, bueno, más o menos sabe, pero si tiene, no sé, Technical Artist Shading and Effects, pues muy seguramente lo van a contratar en Rockstar North, los que hacen GTA 5, y no es exageración, ellos piden ahorita esa certificación y piden que ustedes sean muy duros en esta parte de shading effects o en la generación de contenido de manera procedural. Ustedes recuerden que todos esos juegos tan grandes como ese, pues no hay modeladores 3D que aguanten hacer una ciudad completa, ¿no? Entonces eso toca hacerlo por código, ¿sí? Entonces generación procedural de contenido, entonces pues se necesitan. Entonces nada, ahorita en este momento la que está funcionando es esta, esa es la que tenemos con la gran mayoría de personas aquí en Colombia. Yo creo que más de 200 Unity developers no hay. Lo sé porque cuando recién lanzaron la certificación, yo fui uno de los instructores que certificó a la primera tanda de Unity developers acá en Colombia. Y pues esa vez tenía 2 cursos, cada uno de 60 estudiantes, entonces yo gradué 120, más otra chica que graduó como otros 30. Y ya, estas todavía no llegan a Colombia y estas pues todavía están definiendo todos los temas y cómo se va a hacer la certificación, que son unos exámenes, unas preguntas, hay que subir código y le van a hacer un correo a uno, pero bueno, es importante que existan esas certificaciones, son pagas obviamente, pero vale la pena la inversión. Entonces, ¿para qué más sirve Unity? Pues por supuesto para hacer juegos, esto es muy importante. Damos otro video, para que no se vea.
varias industrias, entonces videojuegos, animación, la parte automotriz, es decir, de diseño asistido por computador. Vamos a ver qué más hace Unity. ¿Qué más Unity ofrece? Bueno, esto es en lo que yo estoy trabajando ahorita. Unity también ofrece soporte para Machine Learning, es decir, para algoritmos de inteligencia artificial, o como usted lo quiere llamar, pues para implementar comportamientos inteligentes ya sea en el personaje, en los enemigos, en el entorno, etc. Esto es nuevo, esto lo lanzaron el año pasado, es una librería Machine Learning. Y todos estos son demos que vienen en la librería. Por ejemplo, este es un demo que se llama Soccer, no recuerdo el nombre completo, que es básicamente esos agentes que están ahí, pues se les dan unas reglas, se les castiga o se les premia dependiendo de sus acciones, y ellos solitos aprenden a jugar fútbol. Es decir, no hay una programación explícita de cómo se tiene que mover este cubito, no. Él solito aprende a través de un algoritmo de reinforcement learning que tiene que moverse dependiendo de la posición del balón. ¿Sí? Entonces, pues eso sirve, como les digo, para implementar enemigos o lo que ustedes necesiten en sus juegos, ¿no? O estos son la verdad ejemplos muy simples. Esto es ya en el SDK, vamos para que ustedes den play y lo ejecuten. Entonces, pues nada, eso se puede hacer con Unity. Ahora Unity, esto lo lanzaron hace 3 meses. Ahora Unity pues tiene un paper que sirve como soporte si ustedes quieren hacer investigación utilizando esta herramienta. Entonces, si ustedes tienen alguna simulación de algún proceso químico, físico, alguna simulación de cualquier tipo, pueden referenciar Unity en sus papers. Por ejemplo, este es un ejemplo, aquí ellos, bueno, este video tal vez tengo que pasarlo, pero ellos hacen básicamente un análisis de la imagen y a partir de la imagen generan un mundo virtual en Unity a partir solo de lo que renderiza la cámara. Eso es muy interesante. Entonces lo hacen con Unity, pero bueno, aquí ya se acaba el tiempo, entonces va a seguir rápido. Esto también es muy importante. Google pues también está en alianza con Unity y pues todas las simulaciones que ellos corren de DeepMind, no sé si saben que pues ese fue el que le ganó al mejor jugador de ajedrez del mundo. Entonces pues todo eso lo van a correr ahorita en Unity. Entonces ellos quieren volverse Unity, volverse una plataforma de investigación en todo lo relacionado con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Bueno, aquí hay otro videito, bueno, no sé si haya tiempo. ¿Cuánto dura? Videos. Si quieren veamos, es un videito corto. Sí. In March 2016, AlphaGo beat the 18-time world champion Lee Sedol. Just 1 year later, another version of AlphaGo beat itself. This is the beginning of a world of possibilities for deep reinforcement learning. If computers can learn on their own, artificial intelligence can match human intelligence in novel ways. We've tackled other methods of AI, but you want to be at the forefront of this field. And we've designed a deep reinforcement learning program to get you there. You can master core skills by completing challenging, hands-on projects. You'll be set up for success through learning from AI experts at Unity and NVIDIA. By the end of the program, you'll have a GitHub portfolio that will prepare you to build real-world applications from finance to robotics. So join us to build artificial intelligence that you can hardly imagine. Es un poco caro, vale como $1000 por mes, son como 6 o 8 meses, no recuerdo. Pero pues nada, esto está creado con NVIDIA, con los ingenieros de Unity, y pues les enseñan el estado del arte ahorita pues en temas de Deep Learning, pues para todo ese tipo de aplicaciones. Esta es una aplicación muy bonita, por ejemplo, es aquí un perrito, es un modelo 3D de un perrito, y ahí toca enseñarle, si quieres, bueno, nada, este es simplemente un perrito que uno le entrena, bueno, lástima que el video no está, pero uno lo entrena para que él persiga un palito y también para que haga luz. Todo eso digamos, utilizando esa librería de Machine Learning. Eso es lo que estoy utilizando básicamente en mi tesis de maestría, es básicamente ese SDK. Entonces estoy trabajando, pues bueno, aquí si quieres darle clic, eso es como, simplemente es la gente ahí como aprendiendo a moverse en el espacio. Ya aprendió a disparar, entonces eso sí. Aquí el objetivo es enseñar a la gente a que aprenda a volar solo.
nada, la gracia de mi tesis es enseñarle a que ese avión se aprenda a mover solo, a volar solo y a destruir sus enemigos solitos, es lo que estoy haciendo yo, en resumen. Y bueno, aquí hay más videos, bueno, aquí de todo lo que se puede, sí, bueno, no sé si hay tiempo, pero hay un video muy bueno en Vimeo en el que podemos ver HoloLens en acción, digamos, en un hospital allá en Estados Unidos, cómo les enseñan a los practicantes cómo funciona el cuerpo, cómo hacer cirugías utilizando HoloLens. Bueno, no sé si hay tiempo, ya me tomé. Vaya, bueno. Igual después les dejo el link. Bueno, aquí hay más videos para que no se... Bueno, aquí hay otro video, después lo vean. Los invito a que si pueden participen en el Developer Day Colombia, que se hace ese día, el 17 de noviembre. Van a ver unos speakers internacionales muy buenos que ya han venido antes, de así es el evento. Las personas que desarrollan Unity van a estar ahí respondiendo sus preguntas, es muy valioso. Los invito a que se registren también en la página del User Group Colombia, es una página en Facebook. Ellos constantemente hacen eventos pues, para socializar toda esta parte de videojuegos, tienen un espacio de sopa, todos los años lo han tenido. Entonces, donde pues, indies o personas que se están iniciando en el mundo de los videojuegos pueden mostrar sus productos, también hacen eventos, conferencias, charlas como estas. Los invito a Colombia 4.0 también, pues es el Congreso de Contenidos Digitales más grande del país, y pues ahí todo el track de videojuegos también lo coordinamos. Y pues hay personas de todo el planeta, literal, ¿sí? Que trabajan en Disney, en Activision, en las empresas, en Bungie, en lo que ustedes quieran, vienen a compartirnos su experiencia y eso es muy valioso. También los invito aquí a una página que nosotros tenemos que se llama GEDA Colombia, la Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos de Colombia. Ahí constantemente estamos publicando mucha información sobre convocatorias, eventos, ofertas de trabajo, reels de videojuegos, etc. Ahí les dejo mis datos, les comparto esta presentación, no tengo ningún problema. Y bueno, ya si quieren pongan este video que dura un minuto y ya. No, se acabó. Muchas gracias.